En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos da varias enseñanzas sobre la fe, sobre la oración, sobre el perdón de los pecados. Es lo que vamos a ver en este comentario. Salve María. Les saluda el Padre Ricardo del Campo. El Evangelio de hoy tiene una cantidad de enseñanzas bien importantes y vamos a verlas en forma rápida. Que nuestro Señor fue a Betania. Betania, recordemos que era una especie de pueblito cerca de Jerusalén. Ahí tenían una propiedad los tres hermanos, San Lázaro, Santa María Magdalena y Santa Marta. Y cuando venía de Betania hacia Jerusalén, vio una higuera, porque estaba con hambre, fue a la higuera y la higuera no tenía frutas. Y nuestro Señor le dice, es misterioso, nuestro Señor le dice a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. ¿Ya? Los apóstoles escucharon esto y al día siguiente nuestro Señor pasa con los discípulos ahí por la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Entonces nuestro Señor aprovecha para enseñarles. Entonces San Pedro se dio cuenta y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y nuestro Señor aprovecha para decirles, tengan fe en Dios. Y ahí les dice una frase muy impresionante, dice, les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Entonces nuestro Señor está exhortando a que tengamos una fe firme, una fe robusta. No quiere decir que tengamos que estar jugando, digamos así, con la fe, pero sí tenemos que tener una fe, ir llevando los sufrimientos, las cruces que nos toca llevar en la vida, pero con fe, nunca decaer en nuestra fe, ir pidiendo a Dios aquello que necesitamos. Pero sobre todo, aquello que debemos pedir a Dios es nuestro bien espiritual. Muchas veces pedimos solamente el bien material. Entonces hay una especie ya de costumbre de la persona pedir salud, prosperidad, dinero, felicidad. ¿Qué significa eso? Las personas a veces no quieren sufrir. Entonces más bien hay que pedir fuerzas para llevar la cruz, porque la cruz nos va a acompañar siempre. Entonces fijan, en ese sentido la fe es algo que hay que ir siempre alimentando para llevar nuestra cruz y en la medida en que la llevemos bien, después tendremos la salvación eterna. Entonces ese es un primer elemento de la liturgia de hoy. Y después hay un segundo elemento importantísimo aquí, que a veces no es lo suficientemente bien comprendido, que dice, cuando llegaron a Jerusalén, nuestro Señor entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Fíjense, miren lo que dice. Volcó las mesas. Entonces, a veces hay otros evangelistas refieren que nuestro Señor hizo un látigo con sus propias manos y a latigazos fue expulsando a las personas. Entonces, a veces hay una mala comprensión de la firmeza. A veces se piensa que levantar la voz, tomar actitudes enérgicas, es pecado. No, aquí vemos que no es pecado. Es pecado cuando actuamos por resentimiento, porque depende de la intención. Si mi intención es una intención de orgullo, de amor propio herido, de egoísmo, y yo levanto la voz, ahí estoy cometiendo una falta. Pero si yo reacciono con firmeza delante de aquellos que ofenden a Dios, no, es una obligación muchas veces. No es una cosa opcional, es una obligación muchas veces. Por eso aquí nuestro Señor nos da ejemplo. Dice, se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Y dice, luego se puso a enseñar a la gente. Claro, ahí nuestro Señor enseña. Pero no dejó de utilizar la fuerza, utilizó la fuerza física, nuestro Señor Jesucristo.
volcó las mesas. ¿Ya pensaron lo que eso significa? Es tomar la mesa y volcarla. Eso hoy en día a veces es considerado como algo así, casi que un crimen. A la pobre gente que está trabajando, cómo le volcó las mesas. ¿Vean? Pero aquí debemos sacar las enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Lo que Él hace, no podemos decir que Él se equivocó, que no lo hizo bien. No. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace es perfecto porque Él es Dios. Y dice, luego se puso a enseñar a la gente. ¿Acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Y ahí les dice, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Es muy fuerte esa acusación. Pero, entonces fíjense, nosotros también debemos tener a veces hay situaciones en las que es necesario reaccionar con firmeza y levantar la voz y acusar al mal, denunciarlo. Pero eso hoy en día no es lo suficientemente bien comprendido. Entonces hay una idea equivocada que circula de que no se puede levantar la voz porque es pecado, no se puede discutir porque es pecado, no se puede defender la fe porque es pecado, no se puede acusar porque es pecado. No, está equivocada esa forma de ver las cosas. Y ahí, claro, ¿cuál era la reacción? Porque la gente a veces dice, no discutí porque si no nos vamos a poner a pelear. Fíjese, los sumos sacerdotes, que eran las autoridades máximas de la religión judía, los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo. Aquí tenemos también, o sea, no espere que por defender el bien, defender la verdad, discutir, le van a felicitar. No, o sea, nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser luchadores. Esa lucha que todos tenemos, esa lucha interior de perseverancia, pero también de lucha contra el mal. No podemos quedar indiferentes delante del mal. Debemos saber reaccionar y tomar una postura contra el mal, porque si no yo me hago cómplice. Si yo veo el mal que está siendo hecho y no tomo ninguna postura y dejo, entonces por eso, cuidado, hoy día hay mucha deformación en este sentido. Y finalmente la última enseñanza, que es muy bonita también, es que nuestro Señor incentiva la oración. Cualquier cosa que pidan la oración, crean ustedes que la obtendrán. Y cuando oren, dice, perdonen lo que tengan contra otros. Entonces Él exhorta a la oración y también a perdonar, a no dejarnos llevar por resentimientos, rencores. Entonces fíjense cómo la oración y el perdón van muchas veces relacionados. Entonces la oración, justamente, debemos siempre recurrir a la oración. La oración debe ser diaria. Nuestra Señora en Fátima en 1917 le dijo a los tres pastorcitos a los que se les apareció, recen el rosario todos los días. ¿Se fijan? La oración es fundamental. Y después la humildad, saber perdonar cuando hay dificultades con otras personas. ¿Se fijan? La liturgia de hoy es muy rica, pero en este breve tiempo damos unas pinceladas para que cada uno pueda aplicar a su vida personal, a su vida espiritual, a su relación con Dios. Les dejo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!